Bien, perdón. Gracias por continuar con nosotros. Se me atoró algo por aquí en la garganta, ¿no te ha pasado? Sí, De repente sí. no salen las palabras. Gracias por continuar con nosotros, amigos, en esta charla tan interesante que tenemos. Comentamos ahorita que íbamos a aderezar un poquito más este tema del replaqueo, ¿no? Sí, desde mi punto de vista, insisto, no son momentos en encajarle al pueblo, a la sociedad, un gasto más. En primer lugar, no existen las condiciones económicas adecuadas para aumentar un ingreso más para el gobierno y un ingreso más para la sociedad. Pero además, algo que desde mi punto de vista es sumamente delicado es la falta de proporción y equidad que hay en ese ingreso del Estado, en ese egreso, en ese impuesto. O sea, paga lo mismo alguien que traiga un carro último modelo que un carro 1990. O sea, es desproporcional. Por supuesto que si hay alguien que trae un carro último modelo, pues tiene los ingresos suficientes para hacer frente a ese tipo de gravámenes. Pero quienes a lo mejor con mucho esfuerzo se hicieron de un vehículo de modelo antiguo, que no es un lujo, que es una necesidad para transportarse, y más ya en una ciudad como es Chihuahua, de distancias muy grandes, pues le estamos poniendo en serios problemas a ese sector de la población. Sí, creo que hay cosas que no nos dicen también en esto. Tienes mucha razón en lo que comentan, ¿no? Porque si bien el asunto de la tenencia, hay cosas que no nos comentan, ¿no? Por ejemplo, lo que se recaudaba por tenencia eran aproximadamente 500 millones de pesos anuales por este concepto de la tenencia. Lo que se pretende recaudar con esto de la revalidación, se habla de aproximadamente 1.600 millones de pesos, o sea, 3 veces más de lo que se recolectaba con la tenencia. Y es cierto, la tenencia ya no la tenemos, pero tenemos este impuesto que es mucho más gravoso que la propia tenencia. Y más inequidad, hay más inequidad en él, es más irregular, como comentas. ¿Por qué? Porque la tenencia era, si tú tenías un vehículo con 10 años de antigüedad, no pagabas nada. No pagabas. Y de ahí para el real, el de 9 años pagaba una cantidad, 200, 300 pesos. El de 8 años pagaba un poquito más. Y los últimos modelos pagaban hasta 8 o 9 mil pesos de tenencia. O sea, el que tenía más, pagaba más. Era un asunto donde había pues la equidad suficiente, ¿no? Aquí no. En el asunto del replaqueo, todo mundo paga 250, ¿no? 50 pesos, algo así, ¿no? Ya con el descuento los primeros 3 meses. Pero todo mundo, así el que tenga un Boschito como el que tenga un BMW o cualquier otro auto de lujo, ¿no? Entonces ahí es donde ya no hay equidad, pues, donde ya todo el mundo está tasado con la misma vara y no puede ser posible. Entonces, por un lado. Por otro lado, en 4 años o 5 años, las placas no se deterioran tanto como para que exista la necesidad de cambiarlas, desde mi punto de vista. Claro. Porque yo veo las placas de mis vehículos y están perfectamente legibles. Igualitas. Sí, habrá algunas que por un accidente, por golpes, por lo que ustedes quieran, sí tengan ese problema, pero bueno, pues siempre existe la opción de poderlas renovar. Ahora, un punto bien importante que yo he notado y que me parece que es clave. Uno de los argumentos que dan para el replaqueo es el asunto de la seguridad. Dicen, existen en Chihuahua un 40% de vehículos que circulan con placas sobrepuestas o sin placas. Y bueno, es una cantidad muy grande, muy importante, ¿no? Creo que cuando vas a cambiar tus placas o vas a adquirir unas placas nuevas, no te dan el mismo número de placas. Así es. Te dan un número distinto. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el gobierno del estado, el que administra, pues tiene que crear una base de datos
No sé si estén haciendo una base de datos adicional o si estén sumando a la base de datos que existe los nuevos códigos, las nuevas placas, porque son números distintos. Inclusive ahorita que no hay replaqueo, yo extravío mis placas o cualquier cosa, necesito un cambio, doy de baja mis placas y voy a adquirir placas nuevas, no me dan el mismo número. Y sí es el mismo vehículo y es el mismo propietario. Entonces el asunto del control o de la seguridad aquí se cae, porque lo que crea es, en el caso del replaqueo, si tenemos un padrón de 600,000 vehículos circulando en la ciudad de Chihuahua, que es más o menos el padrón vehicular que existe, ¿sí? Quiere decir que hay 600,000 códigos en una base de datos. En el replaqueo vamos a dar de baja esos 600,000 códigos, dar de alta 600,000 códigos nuevos. Y ahí es donde, bueno, ¿qué caso tiene complicar tanto el asunto informático, ¿no? Por supuesto, y luego otro punto que hay que analizar, o sea, es una estrellita el disminuir, como nos informan, los índices de violencia, pero ¿de quién es la responsabilidad que haya ese 40% de vehículos circulando con placas sobrepuestas? O sea, ¿de quién es? De vialidad, porque mía no es, o sea, y en todas partes, de permitirlo, ¿no? Sí, por eso. En todas partes habrá hechos delictivos. Ok, pero es tu responsabilidad hacer esos controles para que no exista esas placas sobrepuestas, por ejemplo. Y si las hay, pues que las disminuyan y no las presuman como algo que sucede. Claro. Y que por eso tienen que hacer un replaqueo y cobrarle otra vez a todo mundo. Claro, aquí yo creo que la base de datos es algo elemental, es algo primordial, es algo esencial para tener un control sobre los vehículos, ¿no? El vehículo del licenciado Heraclio Salaices tiene las placas EW540 y esas son sus placas y esa es su identificación y tiene que estar ligado. Si desde cualquier base de datos con la llave de la placa se accede al número del vehículo, tienen que aparecer los datos de Heraclio Salaices. Y si accedo con el nombre de Heraclio Salaices a la base de datos, tienen que aparecer los datos del vehículo que está ligado a él. Eso es algo que se denomina cifras de control y que amarran de alguna manera el sentido informático de la información. Pero si hay varias series de placas y algunas están dadas de baja porque hubo un replaqueo, pues entonces está complicando más el asunto. ¿Qué caso tiene complicarlo? Es lo que yo diría, ¿no? Por supuesto, y además, o sea, considerando que no hay un beneficio tangible para mí, ciudadano. Exacto. O sea, a ver, dime, ¿en qué me beneficia? ¿Qué te beneficia tener seguridad? ¿Cómo me vas a dar esa seguridad de que no haya un hecho delictivo con las placas que yo traigo, o que otro trae, o que las trae sobrepuestas? Pues bueno, esa es parte de tu obligación. Yo siempre he dicho que consideramos, nosotros tenemos la cultura, y esto hago la analogía porque si algo me da el gobierno, qué bueno, excelente, qué bueno es el gobierno y me lo regaló. Por supuesto que no me lo regala, es su obligación hacer lo que tiene que hacer. En este caso, cuidar de que realmente estemos seguros, y no va a ser cobrándome 1,250 pesos más el que me den más seguridad. ¿Sabes cuál es? Muchas veces pienso yo que el problema básico de este tipo de alteraciones en el manejo de la información, que no existe un seguimiento a los programas que se dan. Me tocó una experiencia hace algunos años. Yo estaba trabajando como jefe de área de análisis en oficialía mayor en gobierno del estado, porque mi rama siempre ha sido la informática. He estado trabajando desde 1970 por allá, y me tocaba hacer análisis y diseño de sistemas. Entonces mi trabajo era precisamente eso. Nos encarga el señor gobernador de aquella época un sistema para controlar a los reos, el tratar de implementar
en aquella época, un sistema de identificación dactilar a través de la huella digital y comenzamos a trabajar en eso. No existía nada, no había nada. Comenzamos a trabajar en eso, ya la policía municipal tenía algunos avances en materia de investigación de cómo se hacía la identificación dactiloscópica y comenzamos a trabajar y a desarrollar algún proyecto por ahí por el estilo. Consultamos los archivos de gobernación, obviamente, de los reos, de toda esa información que es necesario tener a la mano para poder desarrollar un proyecto de análisis de un sistema. Y cuando teníamos toda la información lista ya para desarrollar el proyecto ya en forma concreta, pues ¿qué crees? Se cayó el gobernador. Llegó el momento en que hubo un cambio de gobierno. ¿Cómo que se cayó? O sea, sí, no se cayó físicamente. Okay, sino sí. fue un cambio de gobernador. 1970, ¿quién estaba? No, fue más allá, fue en el 81 aproximadamente, estaba don Manuel Bernardo Aguirre. Porque cuando dijiste 1970, Omar hizo una acotación que qué bueno que me sacó de la cámara, porque... o sea, no, fue cuando empecé a trabajar en esto de la informática. ¿No? Entonces, en ese momento, ¿quién era el gobernador? Estaba Óscar Ornelas. Óscar Ornelas. Ese sí se cayó, ¿no? Se cayó Óscar Ornelas, exactamente, y entró Manuel Bernardo Aguirre, si no me equivoco. Y fue cuando... ¿Que no tuvo un sustituto? No recuerdo la verdad. Sí, que por ahí hay un interinato, no creo que entra don Saúl. Saúl González Herrera, cierto, okay. Tienes razón, sí. Saúl González Herrera fue. Bueno, total que se dio ese cambio, se cambia toda la estructura, y ¿sabes qué pasó con el proyecto? Ahí se quedó. Fíjate nomás. Ahí terminó, ahí murió, ya no hubo posibilidad de seguir adelante con él. Entonces, esto sucede muy seguido, ¿no? Llega gente nueva y trae nuevas ideas y trae nuevas maneras de hacer las cosas, y yo no digo que sea malo, lo que digo que sea malo es que no le dé continuidad a lo que ya existe, ¿sí? Sino que quiera empezar de cero y comenzar de nuevo a generar algo de su propia idea, ¿sí? Y cada vez que hay un cambio sucede lo mismo, entonces esto impide que haya una secuencia y que se le dé un seguimiento adecuado al manejo de la información, sobre todo en el ámbito informático. Sí, en el ámbito informático y en todo, pero ¿cómo combatir precisamente esa serie de desviaciones? Porque es la gallinita de los huevos de oro. O sea, yo llego y implemento esto, y al que llega, como no le gustó, implementa otra cosa diferente, sin considerar todo el derroche de recursos que se hacen, habiendo tantas necesidades en la sociedad, en el país, en todas partes. Pero, pues, aunque sea duro decirlo, pues como no es mi dinero, claro, no pasa nada. Claro, por eso de repente a mí me da gusto ver que hay funcionarios que tienen 5 o 10 años en la administración pública. Digo, qué bueno, porque quiere decir que han hecho bien su trabajo, han pasado por varias administraciones y están centrados en su trabajo. Su trabajo no es político, es administrativo. Y es correcto. Entonces, ese tipo de funcionarios que realizan trabajo administrativo son los que siempre deben de permanecer. Claro. O al menos tratar de tener una permanencia en el trabajo que le permita darle seguimiento a todo lo que están haciendo, si lo están haciendo bien, obviamente. Por supuesto que deben de permanecer. ¿Cuál fue el gobernador que creó la carrera de oficio? Algo así, no me acuerdo cómo se llama. El servicio profesional de carrera, que le llaman. Servicio profesional de carrera, sí, o sea, pero desafortunadamente, y es parte no solo de aquí de México, es parte de todas partes, y la iniciativa privada y de las autoridades y de todo, pues llegan los mandos altos y tratan de poner a su gente de confianza. Eso llegan con su pasa gente en todas partes, nomás ojalá y se pudiera acotar un poco esa práctica. Y bueno, también efectivamente, cuando hablamos de las autoridades, del gobierno y de todo, nos referimos en forma general, porque hay mucha gente muy valiosa y muy profesional en las esferas de gobierno. Claro que sí, hay mucha gente muy valiosa, muy profesional que está trabajando en diferentes ámbitos de gobierno, ya sea desde el ámbito estatal, municipal, federal, pero el problema es ese, ¿no? Que muchas veces hay cambios,
Si llega los nuevos funcionarios o los nuevos electos y traen a su gente y realizan cambios en las posiciones claves, ¿sí? En las posiciones de arriba, pues, en donde existe el poder de mover las cosas, y si no está de acuerdo con la ideología del anterior, pues vámonos para atrás. ¿Cuántas veces no veíamos, por ejemplo, que últimamente ya no ha sucedido y creo que es algo bueno, que llegaba una administración municipal y lo primero que hacía era cambiar todos los vehículos municipales, desde la policía municipal? Todos los vehículos los pintaba del color de la campaña que tuvo el candidato que ganó. Ya sea el PAN, el PRI o el que fuera. El que fuera. Y fíjate, ¿y qué decir de que hoy seas secretario de Economía, mañana seas secretario de Turismo, pasado mañana embajador? O sea, hablando de los cambios y de que las altas esferas colocan a su gente de confianza, pues sí, qué bueno, pero también hay que profesionalizar ese tipo de decisiones. O sea, no puedes ser embajador hoy y mañana secretario de Turismo y mañana, a lo mejor eso está un poquito afín, pero mañana secretario de Desarrollo Rural y... Presidente de la Junta Central de Aguas y luego secretario de Desarrollo Urbano y Ecología. O primer vocal coordinador de la coordinadora de la Tarahumara y luego director de Vialidad y Tránsito. Nomás nos faltó ponerle nombre así, ¿no? O sea... Pues es que también son cosas que están a la vista, ¿no? O sea, son situaciones en donde dices, caray, pues este cuate es todólogo o ¿qué está pasando? Porque qué barbaridad, qué capacidad. No tiene un canal único de experiencia, sino que donde lo pongan brinca. Efectivamente. Pero creo que esto no es correcto de alguna manera. Pero en fin, pues así son las cosas. El tiempo se nos agota. Híjole, muy cortito. Es un placer de nuevo charlar contigo, Víctor, que nos permitan entrar al auditorio tan extenso que tienen ustedes. Les agradecemos como siempre a ti, al ingeniero Bernal, Omar, la oportunidad que nos dan de estar aquí con ustedes. Claro, y amigos, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, habernos acompañado en esta plática de esta tarde, que sin café y sin refresco, pero con una amena charla nos hemos aventado con ustedes. Muchas gracias. Por acá Omar creo que tiene algo pendiente. Anda muy vago ahora Omar, ¿eh? Sí, ya está preparando el ambiente, pero bueno. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Mañana seguramente por aquí don Héctor Bernal estará platicando con ustedes y el próximo miércoles por acá nos vemos también en un programa más desde la sociedad. Y pues pendientes de lo que suceda el resto de la semana. Este fin de semana es el famoso Buen Fin, que no lo tocamos el tema, pero que también es un tema bien interesante. Tengan mucho cuidado con el Buen Fin, no se crean todo lo que les dicen, ni digan todo lo que creen, porque si no, se va a hacer una mezcolanza ahí tremenda. Pasen ustedes buena tarde y estamos, ahora sí, como dicen, estamos en contacto. Desde la sociedad, continuamos.